No digamos más bueno, ¿ok? Bueno. Vamos a arrancar este podcast. Segunda temporada de este podcast. Dale. Muy buenas noches. Bienvenidos. ¡Al Himalaya! Tipo Monster Inc. No me acuerdo de eso, pero no importa. No tengo buena memoria para las películas. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Pensamos ¿Cuál es que mi no cámara? llegábamos. ¿Esa? Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a nuestra Segunda temporada de nuestro podcast Hasta la raíz. Muy bien. Para. Nunca sé si le voy a pegar o no en la sincronización. Porque de repente yo tengo una idea de bienvenidos hasta la raíz. Y él viene como, bienvenidos a hasta la raíz. Yo le quiero darle más expectativa. Lo que podemos hacer a partir de ahora es hacer, yo digo, bienvenidos a nuestro programa hasta, y vos decís, la raíz. Y sí, porque si no, es un lío. ¿Qué somos? Tiburones. Wildcats. Tiburones. No, yo soy temporada de High School Musical, disculpa. Linces. Con la mente en el juego. Bueno, muy bienvenidos a todos a nuestro podcast de Raíces e Iglesia hasta la raíz. Muy bien, un aplauso, los efectos especiales. Clap, clap, clap. Muy bien, muy bien. Estamos contentos de volver, estamos contentos de en esta nueva temporada tenerlos acá. Espero que podamos divertirnos juntos, espero que podamos pasarla bien y aprender más y más de Dios. Se viene Picantovich, la Kosovich. Tenía que decirlo. Me da cringe que diga Kosovich. Tenía que decirlo. Se viene una segunda temporada fuerte. Se viene una segunda temporada más... Es como así, tipo Stranger Things, una temporada... Esperemos, ahí. ¿Viste? Por ahí ponemos todas las expectativas. Y sale como la tercera. Muy buena comparación. Bueno. Para nuestros amigos, para queridos nuestros televidentes de Stranger Things. Para los co-fans. Muy bien. En esta temporada tenemos muchísimos invitados. Una cantidad de invitados que no se la van a poder creer. Nacionales, internacionales. Ahí están haciendo la cuenta los de producción. Sí, son más de lo que ustedes recuerdan. Sí. Bien. Por la duda no hablé más. Por la duda lo dejamos acá. Pero les prometemos una segunda temporada. Para que me anda mal el auricularcito. Ahí va. Les prometemos una segunda temporada, por lo menos temáticamente hablando, power, jugosa. Yo les recomiendo que tengan ahí un anotadorcito, si son como yo que tienen... Yo me autodiagnostiqué déficit de atención. ¿Por qué se diagnosticó? No, para. Hablando en serio, yo no puedo prestar atención si no escribo o dibujo. No, yo no puedo. Yo prefiero no escribir. No puedo mirar a los profesores a los ojos. Si estoy mirando a un profesor a los ojos, quiere decir que no me interesa la clase y no estoy prestando atención. Mirá. No puedo. Atención. Cuando le den clases a Noelí, sepan que... Si los miro a los ojos, no me gusta la clase. No me parece importante lo que usted está diciendo. Claro. Bueno, vamos a tratar de decir cosas relevantes en este podcast. Así que... Pero bueno, se puede escapar algún pueden, que otro dato. Pueden tener ahí la Biblia, pueden tener ahí algún anotadorcito. Vamos a charlar acerca de temas trascendentales, columnas que sostienen nuestra fe cristiana. Y vamos a darle, nuestra impronta. Vamos a tratar de mezclarlo un poquito con nuestra experiencia y con el testimonio de, también los invitados. Claro que sí. Y tiene que ver mucho con el objetivo del podcast desde el momento cero. ¿Sí? Revisar nuestras raíces, revisar lo que hemos creído hasta el momento y afianzar lo que tiene que afianzarse. Exactamente. Lo que el Señor nos deja en su palabra para tener raíces fortalecidas. Llegar hasta la raíz. Muy bien. Así que,
Bueno, cuando quieras. Arranquemos nomás, arranquemos. En este episodio vamos a charlar un poquito acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No sé qué otra pregunta. Descripciones, adjetivos. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo sabemos cómo conocer a Dios? ¿Cómo sabemos cómo conocer a Dios? Porque es muy difícil, escucha. Difícil, Es muy difícil intentar definir a Dios. por supuesto. Es tan inalcanzable en este sentido, en el de obviamente. darle una descripción léxica. Sí. No sé si se dice así. Lexicon, sorry. De diccionario, porque es mucho más de lo que podamos decir en 2 rengloncitos de un diccionario. Por supuesto. Pero vamos a ello. Es inabarcable. O sea, en la teología, que es la ciencia y la práctica que se encarga de estudiar acerca de Dios o de las figuras divinas, la teología cristiana, o sea, el sujeto de estudio, aquello que se estudia, imagínate que es el Master of the Universe, literalmente, y es inabarcable, es incomprensible, o sea, no es totalmente comprendido, o sea, me trabé. Bueno, te entendemos. Se O sea, entendió el punto. es incomprensible, o sea, nada de lo que nosotros podamos imaginarnos pueda llegar a acercarse a una idea cabal de lo que es Dios, ¿no? Y necesitamos ayuda, y para eso necesitamos lo que Dios nos dice que Él es. Exacto. Él nos dejó pautas para entender quién es. No es que esto lo sacamos de la galera, del bolso de Hermione. Salió comentario nerd. No. Todo lo que vamos a decir está fundamentado específicamente en la palabra, que estamos fielmente convencidos de que es lo que Dios dejó para hablar a los seres humanos. Exactamente. La revelación que tenemos es la palabra. La ¿no? palabra. La revelación específica. Y en esta tarde, en esta noche, nos gustaría hacer énfasis en un punto en particular. La revelación de Dios. O sea, cómo Dios hace este descubrimiento de sí mismo. O sea, se da a conocer a sus criaturas. Se saca el velo. Hay como una especie de lo que se llama apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Apocalipsis es quitar el velo, una revelación. Perdón, pero tengo que meter un chiste. Pero no sé si es un chiste, pero me hace acordar al juego que hacemos con los nenes chiquitos. ¿Dónde está Jamín? Acá está. Jamín. Mi sobrino. Es como si de repente jugáramos a eso con Dios y Dios se quita las manos de los ojos, aparece y nos cuenta quién es, pero bueno, de una forma que ahí Nico nos va a contar un poco cómo es esa forma. Bueno, por supuesto. Dios se revela en la historia, ¿no? Dios se revela a través de los siglos, a través del tiempo, y esta revelación es progresiva. Bien, o sea, va de menos a más. Y Dios comienza esta revelación progresiva en Génesis. O sea, cuando crea al hombre, cuando crea la vida, cuando crea la existencia, y luego comienza una historia del hombre y en su relación con Dios. Y eso lo podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Bien, y esa revelación de Dios culmina en Jesús. Bien, Jesús viene a ser lo último de la revelación. El Nuevo Testamento nos cuenta los hechos de Jesús, las palabras de Jesús, y luego tenemos revelación de parte de Dios hacia Pablo, Pedro, los apóstoles, a quienes Jesús se les aparecía y a quien Dios les daba palabra para que nosotros podamos comprender todo lo que significó eso que Jesús hizo, ¿no? Lo trascendental de la cruz, lo trascendental de la resurrección, etc. ¿Bien? Es súper importante recalcar
que la revelación progresiva de Dios, si bien en algún momento de la historia fue progresiva, no fue de un día para el otro, esa Exacto. revelación ya terminó. Entonces, cuando viene alguien a querer decirnos, tengo una nueva revelación, no, Ujú. la revelación de Dios ya está Cerrada. cerrada. ¿Sí? Exacto. Ya Bueno, no a hay veces- nada que agregarle Claro. a esa revelación de Dios. A veces por una cuestión de palabras, de utilización de las palabras, alguien en la iglesia viene y dice, el Señor me reveló tal cosa. Está bien. O sea, tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos No, con sí, el tema sí, del lenguaje. por supuesto. Por ahí el término más adecuado sería, Dios me iluminó, me guió por este lado, me mostró esto. Pero revelar por ahí tiene que ver con más el canon bíblico, si se quiere. Exactamente, que ya está cerrado. Y De- Dios tiene esta intención de revelarse progresivamente para que la humanidad vaya entendiendo poco a poco ¿Quién es? quién es Él. Claro, ¿Bien? porque sería imposible en nuestra mente tan chiquitita Exacto. entender, así con una sola clase, quién es Dios. Exacto. O sea, Jesús aparece en el momento correcto de la historia, en el momento específico en que Dios quiere, porque ya hay un pueblo escogido por Dios, ya hay un pueblo que entiende quién es Dios, que Dios es santo, que Jehová no es como el resto de los dioses, que tiene un trato, que tiene una historia, que desea algo, que demanda santidad, etcétera, etcétera, que bueno, temas que vamos a ir tocando en el día de hoy. Esto de la revelación progresiva. Hebreos 1:2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él el universo. Y por medio de él hizo el universo. Bien, o sea, la culminación de la revelación de Dios, la revelación final de Dios es su Hijo Jesús. Colosenses también dice, Él es el primogénito de la creación, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, toda la plenitud de Dios en Cristo. Y esa es la revelación y eso es lo máximo de lo máximo. Ahora, lo que nos queda a nosotros es invitar a otros a que puedan experimentar esa revelación de Dios, a ese Dios que cambia vidas, que transforma el corazón, que nos sana, que nos libra, que nos libera, que nos trae paz, que nos trae plenitud. Bien, porque tenemos a Cristo y Cristo es la revelación final de Dios. Sí, perdón. Es muy importante recalcar esto. Puede quedar medio como, pero ya lo sabemos a esto. Estamos hablando del ABC del cristiano, pero es importante recalcarlo, porque a veces nos terminamos corriendo de ese eje, del centro de nuestra fe. Ujú. Y es importante entender cuál es la función de Cristo y por qué Dios envió a Cristo y no lo hizo de alguna otra forma. Exacto. De ninguna ¿Por qué tardó otra tanto forma. en enviarlo? Es súper importante entender eso porque es la forma en que Dios eligió acercarse a la Exacto. humanidad. Cuando el hombre siempre trata él de acercarse a Dios, de llegar al cielo, siempre intentamos, cuando no conocemos al Señor, siempre buscamos la forma de ganarnos ese pedacito del cielo con buenas obras, de la forma que sea. Sí. Y Dios dice, no, paren. Sí. Yo les proveo esa forma de que haya un puente. O sea que es que, bueno, esto tiene que ver con los atributos de Dios que vamos a ir charlando hoy. Si querés ¿no? ya. Pero ya vamos arrancando. Pero esto de que, o sea, Dios solo es accesible a través del puente que Él mismo Creo. ha construido. ¿Bien? Exactamente. Lo único que tenemos que hacer es seguir ese camino. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, estamos en un contexto donde la imagen de Dios está distorsionada. La imagen que las personas, que los seres humanos tienen de Dios, no es la imagen que está revelada en Cristo, no es la imagen que nos trae la Biblia. Bien, no es esa idea de Dios que es la verdadera. Ujú. Bueno, hace poco salió la película Thor,
Love and Thunder. Thor, Love and Thunder. Y no sé, ¿te gustó? A mucha Sí. gente no le gustó. Mucha gente. A mí sí. A mucha gente no le gustó. Acá, No. acá me están diciendo a mí, no, más o menos. A mí me gustó, pero por lo que vos vas a decir. Bueno, gracias. No, Me lavaste el cerebro. No, mentira. te influencié. Bueno, a ver, la película Love and Thunder, bueno, es una de las secuelas de Thor. Y básicamente el argumento principal, por lo menos el de la constitución del villano, digamos, es un tipo que vivía en un mundo en donde se adoraba ciertas divinidades, la familia era muy devota de esa divinidad, y de repente pasó un desastre, vino muerte, vino destrucción, y el único que sobrevivió fue él. Entonces, lo que él quería hacer ahora era matar a los dioses, ¿no? Entonces consigue una espada, la necroespada, algo así, para matar a los dioses y vengarse, ¿no? Entonces lo que él quiere hacer es convertirse en el asesino, en el cazador, en el carnicero de God's Butcher, algo así. En el carnicero de dioses. Entonces ahí arranca la película, ¿no? Y esta sensación que pueden sentir muchos. Bueno, para arrancar, o sea, después vamos a hablar de que Dios, bueno, ya lo menciono ahora, Dios, porque es Dios, no puede morir. Entonces ya la idea loca de matar a Dios está fuera de lugar. Y lo otro es que esa ira, ¿no? Esa venganza, ese rencor hacia Dios. Y quizá justamente eso tiene que ver con esa falta de comprensión de quién es Dios, de cuáles son sus planes, de su voluntad. El tema del dolor y la voluntad de Dios, bueno, es un tema para charlarlo en otro podcast, pero cuando comprendemos quién es Dios, en realidad no nos queda otra cosa que contemplarlo, así chiquititos en el piso, digamos, con admiración, con temor también, con asombro y con amor. Exacto. Bien. ¿Te parece si vamos vamos a hablar de los atributos. Estoy ansiosa. Estás ansiosa, está bien. Salud para el vecino. Quiero exprimir. Bien, vamos a hablar un poquito de los atributos constitutivos de Dios. Pará. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Vamos a poner en contexto por las dudas. Vamos a hablar como de 3 tipos de atributos de Dios. Los atributos de Dios constitutivos, que bueno, ahora Nico nos va a explicar qué son, los morales y los atributos que tienen que ver con la creación. Ya, ahí Bien. te dejo. Muy bien, exacto. Vamos con la primera parte, los atributos constitutivos. O sea, estas características, estos atributos hacen que Dios sea Dios. Si Dios no tuviera alguno de estos, no sería Dios. Thor es un alien. O sea, por más que tenga mucho poder, el tipo no es Dios tal y como, si lo comparamos con la Biblia, si se quiere, ¿no? Para seguir con el tema. Dios es espíritu. Bien, Juan 4:24, ¿lo tenés ahí? Te pido que me lo busques. Lo busco. Dios es espíritu. Bien, Dios no está atado por las leyes de la física. Bien, Dios está más allá, es indetectable. No puede ser detectado por los sentidos, no puede ser detectado y experimentado de manera empírica a través de la ciencia. La ciencia no puede demostrar la existencia ni la inexistencia de Dios. Bien. ¿Lo leo? Sí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien. Que adoren. Perdón. Muy bien. Ahí, en ese contexto, en ese versículo, Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, le está respondiendo a una pregunta que ésta le hace. Ella le pregunta, ¿y a dónde está bien que nosotros vayamos y adoremos? ¿Acá, en este monte o en Jerusalén? Y Jesús le dice, mira, Dios es espíritu, o sea, da igual dónde. El tema es que se lo haga de corazón y en verdad, en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Bien.
muchas veces nos imaginamos a Dios como nos lo plantea Los Simpsons, ¿no? Ese gigante, Barbudo. ancianito, Que está gigante. entre las Sí, nubes. exactamente. Un ancianito cósmico, acá puse de barba larga, pero no, Dios es un ser espiritual. Bien, por ahí, no sé por qué siempre nos lo imaginamos así, tipo Gandalf, con barba, con el pelo largo, blanco, Y así. para mí tiene que ver con el Apocalipsis y con la descripción que se da de la vejez como símbolo de la sabiduría. Ah, sí, sí. Bueno, también Anciano de Días, nos habla Daniel, ¿no? Pero no sé, para mí es por Claro. eso, pero es ya Claro. como medio una distorsión Claro, o agarrar las cosas muy literales. exacto. Bien. Dios no está encadenado por las ataduras de la materia física. Ujú. O sea, Dios está más allá del universo, más allá del sistema solar, bien, del planeta. Es otra cosa aparte. Está en otra dimensión, si se quiere. ¿No? Bueno, si Dios es espíritu, no está sujeto a la materia, ¿no? Ni al espacio. Por eso, perdón, pero por eso es importante recalcar esta idea de que Dios no está en el cielo. Sí, 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 sí. Tal cual. Que es una linda imagen como para empezar a entender quién es Dios, pero Dios no está sentado en el cielo. Claro, por supuesto. No está limitado a ese espacio. Dios está en todos lados. Ujú. Sí, sí, sí. Tal cual. No spoileo más por las dudas. No, está bien, está bien. Si Dios no está limitado a la materia física y al espacio, tampoco está limitado por el tiempo. Dios es eterno y ese es el segundo atributo que quiero remarcar. Dios es espíritu, Dios es eterno. Bien, no tiene principio ni fin. O sea, no. Si tuviera principio o tuviera fin, no sería Dios. O sea, sería una criatura, un ser creado. Bien, Dios no está atado ni limitado por las barreras del tiempo. Y lo lindo de la revelación especial de Dios en su Hijo y en la palabra que tenemos es que Dios decide como atravesar esa barrera temporal. No me quiero poner muy geek con esto, muy así, muy nerd, pero Dios atraviesa esa barrera temporal y quiere relacionarse con nosotros seres finitos, que vamos a morir un día, que nacimos otro, ¿bien? Y seres temporales. O sea, Dios atraviesa esa barrera de intemporalidad para conectar con nosotros, para amarnos, para estar cerca, para que nosotros podamos experimentarlo a Él. Bien. Otra de las características de Dios es que Dios es cognoscible. ¿Qué quiere decir cognoscible? Que se da a conocer. Que se da a conocer, que se puede Pase conocer. la prueba. Muy bien. Bueno, hoy en día está muy en boga el agnosticismo. Yo no soy ateo, soy agnóstico, te dicen. En realidad, mucha diferencia no hay. Bueno, el agnóstico te dice, bueno, yo no sé si hay un Dios, pero creo que si lo hay, no es posible conocerlo. La palabra de Dios nos dice que es totalmente cognoscible, que se ha acercado. Vamos a Juan 1:18. Lo tengo por acá, si querés. El ruidito de las hojas. Sí, sí, Qué divino. ASMR de... Soy fan del papel. ¿Lo leo? Sí, 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 léelo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Exacto. O sea, Dios se da a conocer. Y si Dios no se da a conocer, para vos es imposible conocerlo. Por más que te esfuerces, por más que hagas esfuerzos sobrenaturales, Dios, si no se da a conocer, vos no lo vas a poder conocer. Y quería leer este pasaje. Señor, le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees?
que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¿No? O sea, Jesús, después de 3 años con los discípulos, todos los días, ir de acá para allá, hablarles la verdad, revelarles los misterios del reino de los cielos. Y Jesús está en el huerto del Getsemaní, en esa última noche, perdón, en la última cena, antes del huerto del Getsemaní. Y resulta que Felipe, yo tengo una pregunta, profe. Tipo, no, ya estaba flaco, ahora es el final, no puede preguntar más nada. El tío lo que preguntó fue una pavada. O sea, ya tendría que estar listo eso, ya tendría que saber cómo calcular la variante, no sé. Hice un ejemplo matemático y se me fueron todos. En el último momento, ya debería saber cómo calcular la hipotenusa. Felipe, ¿qué me estás diciendo? Estamos en la universidad. Entonces, Dios es cognoscible, Dios se ha dado a conocer. Bueno, me encanta Colosenses también, es una epístola que habla mucho de Jesucristo. Lo quiero leer, lo mencioné al principio, pero quiero leer Colosenses 1:15. Dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y como me gusta esto de la imagen, es en el griego, en el original, es la impresión. O sea, cuando vos en la época del Imperio Romano, bueno, no tenías forma de conocer las facciones del emperador, del César. O sea, vos estabas en Jerusalén y el César estaba en Roma a miles de kilómetros y era una persona totalmente inaccesible. Entonces, ¿qué hacían? Imprimían la cara del César, del emperador, en las monedas, ¿no? Entonces, cuando acá dice, Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo, bueno, mira, es la representación de Dios. O sea, es la imagen de Dios impresa en una monedita que vos podés alcanzar. O sea, ese Dios que está ahí, creador del universo, todopoderoso, ahí, allá, alejado del universo, si quiere, aparte de su creación, se ha hecho, su imagen, su rostro se ha impreso en esta monedita que vos podés tener, ¿no? Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no nos habla de que fue el primero, porque primogénito a veces lo somos, yo soy el primogénito, el primer hijo, no. No está hablando de que es antes de toda la creación, ¿no? Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, el cielo y la tierra, las cosas visibles, invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Bien, Él es la imagen del Dios invisible que, no sé qué imagen tenés de Dios y qué imagen tenés en particular de Jesús, porque a veces como que, no sé, es más fácil imaginarnos a Jesús, Sí. ¿no? Sí, Bueno, sí. tranquilo. Ese amor de Jesús, esa gracia de Jesús es la misma del Padre, ¿no? Y esa gracia, esa misericordia, ese amor se viene revelando desde el día 1, desde el día 0, desde el Génesis. Y este amor y este Dios se ha dado a conocer. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. No hay limitaciones, nada puede detener su voluntad. Incluso en lo que nosotros hagamos, y digamos, no es lo que Dios quiera, Dios ya sabe lo que va a pasar y todo lo que suceda va a suceder para que Dios cumpla sus propósitos. Ayer venía un amigo a casa y estábamos hablando y nos pusimos a hablar de Sansón, ¿no? Y él decía, bueno, Dios termina cumpliendo sus propósitos en la vida de Sansón. Sansón, que era un nazareo, que digamos, estaba consagrado a Dios, no tenía que consumir alcohol, tenía que casarse con una mujer israelita, y la debilidad del tipo era el chupi y las mujeres. Y Dios cumple su propósito para con Israel a través de incluso de los pecados de este hombre, incluso a través de las debilidades. A ver, no es que Dios quería que este hombre peque, por supuesto que no. No quería que Sansón la pifiara. Si hubiera sido, o sea, si Sansón hubiera estado consagrado a Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Pero a pesar de que el tipo no estaba 100%, o sea, estaba consagrado de nombre, digamos, y hacía lo que se le cantaba. A pesar de que era nominal. Claro, exacto.
el tipo hacía lo que quería, pero Dios aún así cumplía con su propósito. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. No solo es capaz de sanar cualquier enfermedad, hacer cualquier milagro de lo que se te ocurra, o sea, crear vida desde la nada, ¿bien? Da igual. Dios todo lo que ha hecho cumple con el propósito suyo, ¿no? Nada lo puede detener. Exactamente. Eso tiene que quedar claro. Nada puede hacer que Dios no haga cualquier cosa. Exacto. Nada. O sea, nada puede detener a Dios. Exacto. Es omnipotente. Todo lo puede. Cosas que nos parecen imposibles, cosas que a veces nos cuesta creer. Miramos para atrás y pensamos, no sé, en el Éxodo. Bueno, por supuesto que tenemos la fe en Él y creemos todo lo que Él ha hecho, pero quizás para otra gente es más difícil creer en esas cosas. Bueno, Dios es capaz de eso, Dios puede con eso y puede con mucho más. Bueno, justamente muchas veces lo que pasa es que Dios interrumpe la vida de alguien que no cree con un milagro, con una intervención divina, con una transformación de la noche a la mañana, y esa es la gran evidencia del poder de Dios. Muchas veces hoy es como que se pone mucho énfasis en el tema de vos tenés que tener fe para que pase el milagro. Y vos tenés que creer y declararlo y confesarlo. Y lo más lindo que Dios incluso a veces se manifiesta en medio de la incredulidad, en medio de la debilidad. Justamente cuando la gente no cree y hay un milagro, una evidencia ante sus ojos, entonces es cuando la tortilla se da vuelta, digamos. Tal cual. Bien, y por último, sabio. Dios es totalmente sabio en hebreo. Te faltó uno, pero lo hablas después. Ah, sí, verdad, me faltó uno. Sabio, bueno, tiene que ver con el otro atributo omnisciente, o sea, Dios todo lo conoce. Hebreos capítulo 3, creo, no lo tengo acá anotado, corregime cualquier cosa, dice que todo está desnudo delante de sus ojos, ¿bien? Que nada se le puede ocultar. La cantidad de salmos que dicen, Señor, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, mis obras. No hay nada que Dios no pueda discernir, lo que sentimos, lo que pensamos. A veces ni siquiera uno es consciente de lo que piensa. O sea, son pocos a veces los momentos que uno dice, estuve pensando en esto, reaccioné de esta forma, y Dios sí. Como que a veces nosotros como que pasamos por alto todo, pero Dios no, Dios lo ve todo. Incluso aquello que se nos escapa a nosotros. Bien, Dios conoce el resultado de nuestro libre albedrío, de nuestra libre decisión. Bien, aunque el fin de esta libre decisión sea la incredulidad, sea alejarnos de Dios, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Estaba pensando en esto de la omnisciencia de Dios y yo recuerdo que cuando no era cristiana, digamos, con todas las letras, era nominal, iba los domingos a la iglesia católica y nada más. Tenía una leve idea de todas estas cosas porque, bueno, te la enseñan en catequesis, pero yo veía todo muy abstracto y recuerdo que tenía miedo de la omnisciencia de Dios. Me sentía mal pensando que Dios sabía todo lo que yo pienso. Que si yo hay algo que no lo digo, pero lo pienso, es como que permanece oculto todavía. Estás violentando mi privacidad. Ajá. De alguna manera lo pensaba así. Y cuando entendí realmente lo que es la omnisciencia de Dios y que en realidad Dios conoce todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que no decimos, todo eso que no se lo podemos ocultar a nadie, es maravilloso saber que a pesar de eso, Él nos ama. No usa eso que conoce de nosotros para señalarnos. Todo lo contrario. Y cuando entendemos eso, no hay nada más lindo que reconocer, ¿sabes qué, Dios? Vos sabés todo de mí. Y quizás a la gente le puedo caretear que estoy bien, que esto, que lo otro, y a vos no. Pero qué lindo es saber que a pesar de eso estás conmigo. Y entender realmente cómo son los atributos de Dios nos ayuda a eso. A entender que no es un Dios
orgulloso, agrandado, que se piensa que, bueno, se la sabe todas y los voy a avergonzar. Todo lo contrario. Si conoce todo lo que pensamos es para que nos demos cuenta de cuánto nos falta ser más como Él. Exacto. Es tan lindo pensarlo como realmente es. Exacto. El entender que no necesito... no, es que no hay nada que yo pueda hacer, pensar o decir para que Dios me ame más. O sea, Dios me ama incondicionalmente. Y Jesús, siempre me acuerdo de uno de los raíces medita, una de las chicas que decía, o sea, Dios se entregó en la cruz sin preguntar por quién. O sea, Él se entregó por todos, incondicionalmente. No, vos no creíste, no, ya está, no te conozco. No. Y Dios sabiendo, aun que muchos lo iban a rechazar y que lo van a rechazar, Tal cual. Él se entregó de todas formas. Eso, o sea, sabiendo que soy pecador hoy, Dios me ama. Hoy, lejos, si vos estás lejos y te sentís lejos de Dios, sabés que Dios te ama. Y no hay nada que puedas hacer que Dios te deje de amar, que te aleje del amor de Dios. Porque Dios es su voluntad que nosotros nos podamos acercar a Él para recibir ese amor. Porque Él está con los brazos abiertos. Ahora sí. Bien. Sí, hablábamos de la omnisciencia, también hablamos de la sabiduría. Dios ha hecho todo, la creación, el diseño. Bueno, la gente que estudia biología, astronomía, la cantidad, la perfección que hay en todo, la sabiduría, la inteligencia aplicada, ¿no? Y la sabiduría en hebreo es Jokmah, quiere decir un conocimiento de la vida práctica. Bien, es la unión del conocimiento teórico, si se quiere, con la experiencia empírica. Bien, es como la inteligencia aplicada a los hechos, a la vida cotidiana. Bien, y como la vida de Dios es ilimitada, su sabiduría es ilimitada. Porque su experiencia eterna y todopoderosa lo hacen sabio. Bien. Y todo, bueno, todo lo ha creado con sabiduría. Está el Salmo 104. También Dios hace como una especie de despliegue de su sabiduría cuando se encuentra con Job y cuando lo increpa Job en el capítulo 38. A ver, pocas palabras, en las palabras de un amigo, ¿y vos a quién te comiste? ¿Y vos, mono, a quién te comiste? O sea, ¿vos a dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra y las estrellas? Y yo hago que el mar haga esto y que las islas caben en mi mano. O sea, Dios es todopoderoso, sabio. Bueno, y estos atributos, digamos, están difuminados entre sí. Digamos, hay como un fade entre ellos. Es como un arco iris. No sabes cuándo termina uno y arranca el otro. No es que hay una línea entre, bueno, ¿qué sería acá? ¿Sabiduría o omnisciencia? Y no se sabe cuándo empieza un atributo y cuándo termina otro. Dios es todopoderoso. En ese todopoderío que Dios tiene, Dios se da a conocer. Dios se manifiesta a través de su espíritu y Dios es espíritu. Entonces, como que no podemos encasillar esto, ¿no? Y no me voy a adelantar, vamos a dejarlo para el capítulo, para el episodio que vamos a hablar de eso. Si no, mucho spoiler. Está bien. Bueno, continuamos. Los atributos morales. Que bueno, la palabra nos lo dice hoy. Es muy interesante hablar de esto hoy, 2022, porque la moralidad o lo moral y la ética están muy discutidos. Uh-huh.
como que hay toda una ideología de vos no me vas a decir a mí lo que está bien y lo que Claro, está mal, lo que es ético, lo que no. hay una relativización del bien y del mal. Exactamente. Pero nosotros creemos fielmente que existe lo moral, lo ético, lo bueno, lo correcto, porque tenemos por supuesto, la palabra es que- de Dios, la guía de Dios. Pero ojo, sí, obvio, evidentemente es porque tenemos la palabra de Dios. Pero si vos le vas y le preguntás a cualquiera, ¿está bien mentir? Y no. ¿Y está bien que seas infiel? Y no. ¿Y está bien que seas malo? No. Entonces, o sea, hay un básico, hay valores que son básicos, Sí. que están inherentes. Creo que, bueno, también tienen que ver con ese espíritu de Dios que Dios ha soplado en el ser humano, pero que por el pecado esa figura y esos valores y eso que Dios es, esos atributos morales, se van desgastando, ¿no? Por el pecado, por la Tal vida cual. lejos de Dios. Pero dale nomás para adelante que Vamos. me copo. Sí, sí. No, Me copo con te voy a cualquier- robar el micrófono. Me lo va a mutear. Vamos con el primer atributo, fiel. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En este contexto donde se vuelve, digamos, a dar los mandamientos, lo que Dios tenía para decir, él también habla de lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. En este contexto, el pueblo de Israel, por supuesto. Pero él deja muy en claro desde el principio, si ustedes no hacen esto, les va a pasar tal cosa. Y si ustedes hacen esto, yo los voy a recompensar de tal otra forma. Ujú. Un contrato, digamos. Era. Exactamente. Y Dios lo deja establecido desde el principio. Y él mismo dice, Dios fiel. Porque él sabe que nos tiene que dejar en claro a nosotros que Él es digno de confianza. Y que Él hace patente esta fidelidad cuando cumple sus promesas. Tanto sus promesas para bien, digamos, entre comillas, como para mal. Mirá, si vos haces esto, las consecuencias son estas otras. Claro. Y es fiel en eso también. Ujú. Muchas veces utilizamos el término o hablamos de la fidelidad de Dios cuando nos pasan cosas buenas. Ujú. Pero Dios es fiel cumpliendo su misma palabra. Ujú. Nos guste o no nos guste. Ujú. Y su fidelidad, lo dice 2 de Timoteo 2:13, no sé si lo querés Sí, buscar. lo tengo acá. Eh, Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Exactamente. Su fidelidad no depende de nuestra fidelidad o infidelidad. Nosotros podemos tener toda la devoción a Dios y ser lo más fieles a nuestra creencia que le tenemos a Él, o todo lo contrario. Pero Dios no puede cambiar ese atributo tan suyo, Ujú. que es la fidelidad. No, nunca depende de cómo nos portemos nosotros. Y eso, por lo menos para mí, entender eso es maravilloso y le debería cambiar la vida a cualquier cristiano, porque no quiere decir, bueno, hagamos lo que tengamos ganas, pero sí quiere decir, aunque yo me equivoque, Dios va a seguir ahí, Ujú. porque Él es fiel a su palabra, es fiel a todo lo que Él prometió, a lo que Él dijo. Si no me equivoco, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es fiel en terminarla, dice la canción. Bueno, no me coloqué, que pensé que me lo había aprendido. Inspirada en ese pasaje. No, pero el versículo lo citaste bien. ¿está bien? Bueno. Pero tiene que Sí, ver no, con esto. Yo busqué Filemón 1.6. Yo dije, ¿y este pasaje con Acá está. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bueno, lo dije bien. Vamos. Muy bien. Vamos todavía a esa memorización. Pero tiene que ver con esto. Dios va, no es el único aspecto de su fidelidad, pero una de las tantas promesas es esa obra que Él prometió hacer en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y lo va a continuar.
Y así con cada una de sus promesas, porque Él es fiel a sí mismo por sobre todas las cosas. No podría ser fiel, digamos, en términos de nosotros siendo la contraparte, porque nosotros vamos y venimos, somos una montaña rusa. Pero Él es fiel a sí mismo y por ende demuestra esa fidelidad en nosotros, en nuestras vidas. Él es fiel a sus caminos, a su palabra y lo deja constantemente, lo ha dejado en claro. Para mí el Éxodo es uno de los momentos más gloriosos en donde se puede ver esa fidelidad de Dios. Uh-huh. Él dijo, yo voy a hacer libre a mi pueblo y lo voy a hacer. A como de lugar, dirían por ahí. Sí. Y lo hace. Y así cada momento histórico en el sentido de esos que recordamos. Bueno, justamente en Deuteronomio, acá están a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, están ahí por dar el paso y cruzar el Jordán y ya está, están en la tierra prometida. Entonces, Dios les dice, bueno, o sea, lo que le prometí a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus antepasados, esto se está cumpliendo delante de sus ojos. Increíble. Es increíble. O sea, muchos no pudieron llegar a la meta porque pasaron muchos años, pero una generación que llegó y pudo ver que lo que Dios prometió fue fiel en terminar eso en cumplir eso que había prometido. Bueno, hay un versículo en Josué, que se repite cada tanto, y ninguna de las fieles promesas de Dios ha dejado de cumplirse. O sea, Dios le dijo, bueno, yo les voy a dar la tierra prometida, ustedes tienen que hacerme caso. Bueno. Ustedes tienen que hacerme caso, ustedes tienen que ser fieles a la palabra, sean valientes, esforzados, valientes, obedezcan lo que yo les voy a decir, obedezcan la palabra y yo les voy a dar la tierra prometida, tal y como se los prometía a sus antepasados. Y así se cumplió. Y así se cumplió con David. ¿Cuántos años pasaron desde que David fue ungido rey hasta que terminó en el trono? Sí. ¿No? O pasó también con el cautiverio. O sea, el cautiverio está profetizado, es una promesa de Dios. O sea, si ustedes no hacen las cosas bien, va a venir otra nación y se los va a llevar a todos cautivos. Sí. Y es increíble. Pasan 1000 años y pasa eso. Y es increíble. A mí siempre me llama la atención que el cautiverio ya Dios lo establece o lo deja en claro en la época de Jacob, uh-huh. Cuando profetiza sobre cada uno de sus hijos y las tribus, digamos, él en un momento ya deja en claro, uh-huh. Esto es lo que va a pasar si no me obedecen. Uh-huh. Y habla del cautiverio. O sea, no es que Dios cambia de opinión ustedes son un desastre, son el peor pueblo. No, Dios ya sabía que se iban a equivocar, incluso. El segundo atributo es que Él es veraz. Tiene mucho que ver con la fidelidad de Dios, uh-huh. Pero... Entró en el veraz. No, eso no, para los martilleros. Tiene muchas deudas. Entró en el veraz. No manejas ese término. No tiene que ver conmigo. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dios, no hay forma de que Dios mienta. Y contrasta puramente con nuestra falta de honradez. Los seres humanos somos deshonrados. Deshonrosos. Somos un desastre. Si tenemos que mentir por nuestro propio bien, lo hacemos. Si tenemos que mentir porque según nosotros la verdad va a lastimar a otro, también lo hacemos. No nos importa el ser veraces, pero Dios es todo lo contrario. Y su integridad es un rasgo permanente. Y es algo que de alguna manera nos invita a nosotros. Uh-huh. Nos invita a ser personas íntegras, que piensen en vivir de la verdad. Y es estable y permanente esta veracidad de Dios. Tal cual. No cambia, no es que Él es veraz dependiendo de la situación o a quién tiene enfrente. Siempre ha sido y siempre será veraz. Estos atributos morales de Dios de alguna manera se complementan con los atributos constitutivos, porque si Dios es eterno, todos estos atributos morales también lo son. Su uh-huh. fidelidad, su veracidad, uh-huh. su bondad, que bueno, es el atributo que vamos a hablar
a continuación. Y esta verdad, esto me pareció increíble, no sé si lo tenés por ahí, sí, muy bien. Esta verdad que primero fue proclamada y después fue encarnada, esto que hablábamos de la revelación progresiva que culmina en Jesucristo, nos santifica. ¿Querés leer? Juan 17:17. Es la oración de Jesús. Voy a leer desde el 15. Dice, Dale. no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Exactamente. Esa palabra nos santifica, esa verdad de Dios nos santifica a nosotros. Y nuestra esperanza está apoyada en que todo lo que Dios ha dicho es cierto, pero además hemos visto que cumple con eso Exacto. que Él ha dicho. Tal Por cual. eso digo que la veracidad y la fidelidad de Dios están muy entrelazadas, porque Dios dice, lo que Dios dice es verdad, y además lo vemos porque Él ha sido fiel y siempre será fiel a todo lo que Él ha Claro, dicho. hay una evidencia de que Dios es veraz. Y eso también nos trae un montón de paz, nos quita las dudas cuando vamos a leer la Biblia. Y bueno, por ahí alguien que recién está arrancando, o que no conoce simplemente, pero, o sea, la autoridad de la Biblia es justamente que, interpretada correctamente, siempre va a tener el mismo mensaje. Y ese mensaje, ese evangelio, esa buena noticia, es verdad. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y porque no es moral para sus seguidores, para los seguidores de Jesús, mentir. Bien, o sea, iría contra sus principios más fundamentales. Y eso nos deja en paz, eso nos trae confianza en Dios. Tal cual. Dios siempre dice la verdad y hace la verdad. Por eso, perdón, pero necesito decir esto. A veces, viste, cuando te dicen, o cuando vos contás a alguien que sos cristiano, siempre va a venir alguien que te va a decir, ay, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer lo otro. A ver, no es que no puedo, es que no quiero. Porque si Dios es veraz, si Dios no miente, ¿quién me creo yo para ir por la vida mintiendo? Exacto. ¿Acaso soy más especial que Dios? Exacto. No, si Dios me enseña que Él ni siquiera es que no miente, no puede mentir, no está en su naturaleza, ¿por qué yo voy a ir por la vida mintiendo? Entonces, no es tanto una cosa de que, ay, la religión no te lo permite, no, es que cuando yo entiendo cómo es Dios, quiero ser más como Él. No voy a alcanzar la perfección ahora, pero entiendo que lo mejor que yo puedo hacer es seguir ese camino de integridad, ese camino de ser fiel. Por eso creemos en el matrimonio, en el sernos fiel hasta el final y no ir por la vida picoteando, no poliamor no. Claro. Somos fieles y nos comprometemos entre nosotros así como Dios se comprometió con nosotros. Sí, bueno, la cuestión de la palabra, la veracidad de la palabra. Bueno, está muy relacionado con estos atributos de Dios. En contrapartida, la contracara de esto es el pecado. O sea, Tal cual. igual lo quiero decir cuando termines todos. Pero, Dale. pero sí, Bueno, sí. seguimos. Dios es bueno. Siempre lo decimos, pero es así, Dios es bueno. Y este atributo de la bondad de Dios tiene que ver con que es agradable y es totalmente adecuado. Su bondad no excluye a nadie de los que confían en Él. No recuerdo exactamente, no sé si será el Salmo 100, ¿lo tenés por ahí? Sí. 105, ¿me lo lees? Sí. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Dale, y me lees Salmo 25:8, si no es mucho pedir. Ahí va, 25. Así es más fácil. 8. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. El camino. Bueno, no. A los pecadores, a nosotros. Sí, A nosotros, por a supuesto. todos.
La bondad de Dios tiene que ver con justamente que Él es agradable, Él es adecuado y en su bondad nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir un camino de bondad. Y es importante destacar que Dios se diferencia de todos los dioses antiguos y dioses que quizás seguro hay en la actualidad también. Esta idea del Dios enojado, caprichoso, depravado, que hace lo que quiere, estos dioses en los que creían las civilizaciones, bueno, Dios es todo lo contrario. Dios no es caprichoso. Dios no hace lo que quiere con nosotros. Aunque pudiera. Aunque pudiera. Porque tiene todo el poder. Aunque puede, no aunque pudiera. Aunque Claro. puede. Aunque lo puede hacer, no lo hace porque Él dijo, esta es la forma en que yo me voy a comportar con ustedes y en la que espero que ustedes se comporten conmigo. Así. Él ya estableció las bases. Bueno, es su y es fiel a es eso. su naturaleza. Exactamente. Dios es bueno. O sea, Dios quiere o sea, Dios quiere que estemos con Él porque Él sabe que Él Es la mejor opción. es la mejor opción, es el bien mayor. Exactamente. Entonces todo como que va hacia Él. Y por eso Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él sabe que Él es bueno. O sea, Pongamos un ejemplo. Tenemos que tomar una decisión. Estamos atravesando por un momento muy difícil. Lo atravesamos sin Dios y trastabillamos, sufrimos. Ahora, atravesamos la misma situación de la mano de Dios y la cosa es diferente. No porque vaya a haber resultados diferentes, pero porque el simple hecho de estar con Dios nos hace bien. Porque su bondad para nuestra vida nos cambia la vida. porque el estar en su voluntad significa también saber que no importa lo que pase acá, vamos a estar bien. O Exactamente. sea, todo va a estar bien. El mundo está en tus manos. Dice una canción por ahí. ¿Bien? Una canción que no te gustaba. El siguiente atributo, paciente. Dios es tardo para la ira. Es paciente porque Él quiere mostrar su compasión y gracia. Es paciente para nuestro propio beneficio, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice Segunda de Pedro 3:9. Muy bien. ¿Cómo? El pastor Jorge Ferlito, si nos está escuchando, estaría muy orgulloso. No, mentira. Porque ando bien con la memorización de versículos. Andamos bien por ahí. Pero tiene que ver con eso. La paciencia de Dios no es demorar los tiempos para jugar con la gente. No. Es paciencia porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que todos se arrepientan, que todos reconozcan que necesitamos a este Dios del que estamos hablando. Tal cual. ¿Seguimos? Dios es paciente. Dios es paciente fue paciente con vos, Noeli. Sí. Mamma mía. Bueno, próximo atributo. Amor. Dios es amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, Noeli. Pase la prueba. 3 tomos para esto. Este versículo nos habla de la calidad del amor de Dios, que ese amor es tal que ha estado dispuesto al sacrificio. No tiene que ver con una cuestión de cantidad, tiene que ver con esta cuestión de cómo es el amor de Dios. Va hasta lo último y más allá. Y de alguna manera no, en realidad cuando entendemos este amor de Dios es cuando aprendemos a amar nosotros. Aprendemos a amar de esta forma. Nunca nos va a salir así como a Dios, pero sí entendemos la calidad, cómo tiene que ser el amor. Esto de estar dispuesto a ir un poquito más allá, aquellas cosas, soportar aquellas cosas que quizás no son las que tengo ganas de ver todos los días, pero decido ir un poco más allá de lo que yo tengo ganas. Y lo más importante a recalcar de este atributo de Dios es que nada puede cambiarlo. Es un atributo que forma parte de Dios, que constituye a Dios moralmente,
hablando, y que nada ni nadie lo puede cambiar. Por eso Romanos habla de que ninguna cosa creada, nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios ya está expresado y la mayor expresión y la mejor expresión del amor de Dios es el sacrificio de Cristo. Como ese sacrificio ya fue hecho, no importa si yo creo que Dios no me ama. Dios me ama igual. Ujú. Ni siquiera, aunque yo no le crea, ese amor desaparece. Exacto. Ya cumplió, digamos, ya la frutillita del postre ya fue agregada y no la podemos sacar. El sacrificio ya fue hecho y nadie, aunque a veces nos cueste entender la magnitud del amor de Dios, nadie lo puede cambiar. Nada, ni el diablo, ni ninguna de todas esas cosas que nos ponemos en la cabeza a veces Ujú. puede cambiar ese atributo de Dios. Ninguno, pero especialmente este. Es importante que entendamos este atributo. Somos amados por Dios. Exactamente. Vamos con el próximo. Dios lleno de gracia y misericordia. Están bastante relacionados también porque la misericordia tiene que ver con el perdón del castigo. Ujú. Es llevarse el castigo. Y la gracia tiene que ver con el don de la vida. Es ese reemplazo de lo negativo por algo positivo. Ujú. O sea, no es solamente que perdono el castigo que te mereces porque sos pecador, sino que además te regalo la vida eterna. Entonces, gracia y misericordia son dos cuestiones que están totalmente entrelazadas, que se tienen, que coexisten y que de alguna manera se deben la una a la otra. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y esa gracia está ahí para nosotros. Ujú. Tal cual. Es ese regalo que no merecemos, pero que podemos decidir si rechazarlo o no. Pero que Pero está. está para nosotros. Exactamente. Es está a un nuestro bien alcance. que Dios nos ha entregado y bueno, tenemos la decisión de tomarlo o rechazarlo. Exactamente. Santo. Dios es santo. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra. Tenemos que entender este atributo de Dios que a veces nos cuesta un montón entenderlo porque lo relacionamos con esto de Lo el relacionamos- hacer y el no hacer. Lo relacionamos con la perfección. Exactamente. La santidad. Ese nene es un santo, no Sí. llora. Pero también lo relacionamos con el hacer y el no hacer. Entonces, cuando hablamos de la santidad, no, eso es mucho para mí. Yo no puedo con eso. Y en realidad la santidad de Dios tiene que ver con que Él se separó de lo mundano, de lo profano, de lo normal, y no solo que se separa de eso, sino que se aleja para su propósito, para su propia consagración. Ujú. O sea, es como que Él se aleja de todo Se lo aparta. normal, se aparta, pero además tiene un propósito en ese alejarse. O sea, Dios está aparte del mal. No es que se aleja, porque si decimos se aleja... Bueno, Sí. es verdad. Pero no hay forma de que Dios se mezcle con el pecado. Exacto. Y esto nos tiene que quedar así grabadito. No hay forma de que Dios cambie este atributo de ser santo y se mezcle con el pecado. Por eso nosotros no nos podemos acercar a Él. Ujú. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos acercarnos a Dios. No Sí. somos capaces. Estamos separados de Dios por nuestro pecado. Hay como una barrera entre Dios y el hombre. Exactamente. O sea, como que alrededor de Dios hay un fuego consumidor, que es el del que ahora habla Hebreos 12, un fuego consumidor que no. Solo puede ser, nosotros podríamos llegar a estar protegidos, no, llegamos a estar protegidos de esa ira por la santidad de Dios a través de la sangre del Cordero, la sangre del Hijo, del sacrificio por el pecado, que es la sangre de Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, ahora podemos acercarnos a Dios. Porque Exactamente. Dios es absolutamente santo. Y ojo, no tiene nada que ver, o sea, la santidad no está en contra del amor de Dios. Dios ama, pero Dios es santo. Es como que
No me Como puedes que- abrazar, si te vas a prender fuego si venís así. Claro. No puedes venir por tus propios medios. Por su propia naturaleza no hay forma de que nosotros nos podamos acercar. Pero Él se acerca a nosotros. Él toma la iniciativa de acercarse a la humanidad. ¿Cómo? Santificándonos por medio de Jesucristo. Es la Exactamente. única forma. No Exactamente. vamos a ahondar en eso porque vamos a tener un episodio especial para hablar de los beneficios o qué es lo que ha hecho Jesús en ese famoso sacrificio. Vamos con el siguiente. Dios es justo. Esto tiene que ver con que su personalidad es recta. El justo es el que va por el camino recto. El que se desvía del camino es el injusto. Por eso Dios busca devolvernos, traernos de nuevo a ese camino de justicia, a ese camino de rectitud. El justo florecerá como la palmera. Y esta justicia de Dios, esto de que Dios sea justo, tiene que ver mucho con su gobierno. Con su gobierno sobre Ay, la Dios, humanidad. Si tuviéramos un gobierno justo. Pero no, cualquier gobierno, digo. Sí, sí. El humano por ser humano es injusto. Exactamente. O sea, es imposible que haya un gobierno justo por Exacto. el simple hecho de que está gobernado por Milite, nosotros. te guste un partido, te guste otro, cualquier color político. Exactamente. Entonces, entender esto es entender que nosotros nos merecemos el castigo por el simple hecho de ser pecadores. Y la justicia de Dios tiene que ver con esto, que hablábamos recién también muy parecido a la santificación, es que Él nos hace justos por medio de Jesucristo. Romanos 3, 3:21 al 26. 21 y 26, no sé si lo tenés por ahí. No. Pensé que me lo mostrabas No, porque lo tenía. tenía la cita. Pero Romanos, bueno, es una carta que habla muchísimo, una epístola que habla mucho de la justificación y tiene que ver con que Dios comparte de alguna manera ese atributo con nosotros o nos hace justos a nosotros. Ujú. Nos justifica. Nos justifica. Pero esta justicia Dice, de Dios no sé si tiene que lo ver querés con leer. eso. Sí. Del 21 al 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. A ver si... No estás bien. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Más claro, imposible. Dios es justo. Y además de que es justo, nos justifica a nosotros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Excelente. Nos hace volver al camino de la rectitud, que de otra manera sería imposible. Al camino original. Al camino original. Muy bien. Exactamente. Todo lo que, a manera de conclusión, todo lo que no es Dios se constituye en lo que es el pecado. O sea, ¿por qué mentir está mal? Porque Dios es verdad, es veraz. ¿Por qué está mal ser infiel? Porque Dios es fiel. ¿Por qué está mal o es incorrecto? ¿Por qué es pecado ser injusto? Porque Dios es justo y ama la justicia. No sé, ¿por qué el odio? Porque Dios es amor. Exactamente. Básicamente. El odio, la guerra, el orgullo. Y bueno, hay un montón de más características. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso. Cuando Jesús se revela, cuando Jesús se encarna, vemos la humildad de Dios, ¿no? El Dios todopoderoso, infinito, eterno, que se hace hombre, ¿no? Sí. Que se despoja de esa investidura de Dios divina para hacerse semejantes a nosotros. Y como semejantes a nosotros, pagar el precio por el pecado. Exacto. No quiero dejar de decir algo que tiene que ver con los atributos en relación con la creación.
siempre se habla de la trascendencia y la inmanencia. La trascendencia tiene que ver con la primacía de Dios, este estado de separación del universo, Claro. por ahí relacionado también con su santidad. Dios distinto del mundo y Distinto no nos de la necesita. creación. No nos Claro. necesita. Bueno, no hay forma Los de que- dioses griegos, eso se ve en la película Furia de Titanes. O sea, Claro. porque hay una crisis de ateísmo entre Atenas y las ciudades griegas, donde ya no adoran a los dioses. Entonces, como que los dioses se empiezan a debilitar y se Claro. empiezan a decaer. Y bueno, En realidad Dios no nos necesita, pero a su vez, eso es la trascendencia, pero a su vez es inmanente, porque Dios penetra el mundo con su poder creativo, con su sustento, y lo mantiene para que siga el curso planeado. Exacto. Digamos, seguimos en la Tierra sigue girando sobre su eje, alrededor del Sol, y todo eso porque Dios nos sustenta. Entonces es importante también entender esto porque a veces vemos a Dios como un Dios lejano, ajeno, el barbudo que castiga. Exacto. Y en realidad Dios, como, por, claro, por sus atributos, digamos que está lejos, pero a la vez Él decide estar cerca. estar cerca. Y Exactamente. bueno, digamos, la inmanencia extrema de Dios es otras creencias, como el hinduismo, por ejemplo, que cree que Dios está en el arbolito. Entonces, bueno, cortás el arbolito porque estás matando a un Dios. Claro. Y así un montón de creencias como que Dios está tan pegado, tan inmanente, que guarda. Pero no, al mismo tiempo Dios es otra cosa ajena a lo A que la Él ha creado. naturaleza. Es como un Exacto. equilibrio entre la trascendencia y la Y la inmanencia. Exactamente. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Sí. Se vino con todo el primer episodio, así que vamos a cortar acá, si no, pobre, los oyentes se van a quedar dormidos ahí a la mitad. Espero que no nos espero que nos sigan acompañando. Wow, una hora y cuarto llevamos más o menos. No sé. Más o menos. Bueno, espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosas y recordar quién y cómo es Dios. Bien, que podamos experimentarlo, que no quede nada más en un cuadernito, en una charla, en un podcast, sino que lo podamos experimentar todos los días. La bondad, la misericordia, el amor de Dios todos los días. Tal cual. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Sí, no olviden Y, compartir. Por supuesto, compartan en sus redes sociales. Compartirlo en tu Instagram, grupo de WhatsApp. Facebook. En el grupo de WhatsApp de la oficina del trabajo de la fábrica, de la facultad. Ahí, Matemática ahí 1, ponía el link de... Bueno, gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima, que se viene jugosa también. Así que bueno, jugosa para exprimir. Bueno, estamos. Bueno, Gracias. hasta la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo enorme. Chau. A ver, habla Nico para que yo escuche. Hola. ¿Vas a hablar así? No, sí, así voy a hablar. Así, en este tono. Dios mío, qué fuerte que habla este chico. Se parece Y bueno, al pero padre. es un podcast. Es un podcast. Pod significa fuerte en árabe. Cast de transmitir. Así que es transmitir fuerte. ¡Transmitir fuerte! Fuente, la de la plaza. Te perdí, Noeli. Te perdí. Ahí Perdeme, no me vuelvas a encontrar, porque yo no te quiero volver a ver. ¿Qué? Traje caramelos para la caramelera. Muy bien. Sí, pero a mí siempre Caramelos me para sale. la caramelos para la caramelera. Caramelos para la Cut. ¿Por qué me dan risa? Ay, Bueno, a ver. cómo extrañaba reírme con vos de la nada. Delante de una cámara. Porque... No me haces reír hace mucho. ¡Oh! Re triste. Eso no es por ahí. Mis días con vos son amargos como el cielo. No, mentira. Amargo como el cielo. El cielo está gris. Bueno, pero el gris trae ese amargor de día triste, de
esa nostalgia de Domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel.